Chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo estoy muy bien y de verdad espero que todos ustedes también estén súper, ¿ya? Con harta paciencia y cuidándose mucho. Entonces, sin esperar más, vamos a comenzar con el tema de la clase de esta semana de ciencias. El tema es la erosión de los suelos. ¿Qué será la erosión? ¿Cómo afectará a los suelos? ¿Qué tipo de erosión habrán? En eso consiste la clase, así que con mucho ánimo, pongan mucha atención y veamos de qué se trata. Bueno, lo primero que tendremos que entender ya es saber qué es lo que es la erosión. Ya, la erosión en sí es un desgaste de la superficie del suelo. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el suelo se va desgastando, se va gastando por diferentes causas. Ya puede ser exceso de agua, el viento, el calor, las temperaturas, el frío, incluso la sobreexplotación por causa del ser humano. Ya, vamos a ir viendo en detalle cada una de las causas, pero tienen que recordar eso, que la erosión es un proceso de desgaste continuo de los suelos, es decir, los suelos continuamente se van desgastando. Bueno, tenemos diferentes tipos de erosiones. Hay tres que son principales. La primera es la llamada erosión hídrica, la cual se produce por causas de flujo de agua, ya sea por un río, ya sea por el océano, ya sea por la lluvia, ¿ya? Estas causas van desgastando el suelo, lo van erosionando, lo van moviendo y lo van modificando. El segundo tipo de erosión es la eólica, y que como su nombre lo indica, se produce por causa del viento. Por ejemplo, ahí en el dibujo aparece un desierto. ¿Ya? Los desiertos se producen por la erosión, por el desgaste del suelo a causa de grandes y fuertes vientos. ¿Ven la forma que tomó esa piedra? Curiosa, ¿no es cierto? Y es por causa del viento. Así de fuerte es y así va desgastando los suelos y las rocas. Y por último, está la erosión gravitatoria, la cual se produce exacto, por la causa de la gravedad. ¿Ya? Por la caída de derrumbes, por la caída de diferentes rocas en acantilados, y este movimiento continuo de desplazamiento de rocas, ya también va produciendo un desgaste. Tenemos también la erosión antrópica. ¿Cuál es este tipo de erosión? Es la que es causada por causa del ser humano. Por ejemplo, la deforestación, el sobrepastoreo. ¿Qué es eso? Cuando de repente en un sector hay, ponen mucho ganado y se come el suelo, se come el pasto y todo y no vuelve a crecer. Tenemos por causa de cultivos, por carreteras, por la expansión urbana, es decir, el suelo se va desgastando por exceso de casas y construcciones que hacen. La minería, cuando se ponen a cavar, a cavar para sacar minerales del suelo, ese suelo se va desgastando y ya no sirve. Por lo tanto, también es un tipo de erosión o también es un tipo de desgaste. Erosión antrópica es el desgaste causado por el ser humano. Bueno, ¿cuáles son las diferentes causas de la erosión del suelo? Como ya lo vimos, pueden ser causadas de forma natural, ya sea por el viento, ya sea por el agua o ya sea por la gravedad. Y también pueden ser causadas por el hombre, a través de las diferentes actividades que éste realiza de sobremanera, lo cual también desgasta el suelo y lo va erosionando. También tenemos otro tipo de erosión, el cual se produce en las altas montañas por el movimiento y el desprendimiento de la nieve o de grandes hielos, lo que es conocida como una avalancha, cuando en las montañas se junta mucha nieve, ¿ya? Y esta nieve llega a pesar tanto que en algún momento se desprende y cae como avalancha, va arrasando completamente todo y eso es un desgaste gravísimo y una erosión gravísima para el suelo. Otro tipo de erosión es la causada por las temperaturas extremas, es decir, de mucho frío o mucho calor. Imagínense lo siguiente, imagínense si ustedes vienen, toman una taza, a esa taza le echan agua muy caliente y después de repente le echan agua helada. ¿Qué va a pasar con la taza? Se va a agrietar y se va a quebrar. Asimismo, pasa con el suelo. Cuando las temperaturas
son tan extremas que pasan de mucho frío a mucho calor, el suelo también se va agrietando y se va rompiendo. Y bueno, no podemos dejar atrás las actividades del ser humano que muchas veces, si no se toman las medidas, van desgastando ya y van abusando de estas actividades de una forma completamente desmedida, ya sea por la agricultura o por la ganadería. Finalmente, vamos a ver algunas de las consecuencias que produce la erosión del suelo. Bueno, la principal consecuencia de la erosión podríamos decir que se va a producir una infertilidad del suelo. ¿Qué significa? Que se convierte en un suelo muerto, en donde ya no va a haber vida, ya no van a crecer árboles, no van a crecer plantas. Va a ser un suelo muerto, así como está pasando en muchos lugares. Otra segunda causa ya va a ser la pérdida del valor de este suelo. ¿Qué significa? Que en donde va a ser un suelo muerto, en donde no va a crecer nada, no va a tener valor para nadie. Otra consecuencia es el aumento de la contaminación. Muchos suelos se han convertido en verdaderos basurales, ¿ya? Y finalmente, una desertificación, que significa que un suelo muerto se está convirtiendo prácticamente en un desierto. Estas son las causas de la erosión, ya generalmente de manera sobremedida. Tenemos que entender que la erosión es una causa natural de la naturaleza. Es un ciclo, ya sea por el agua, ya sea por el viento, ya sea por la gravedad. Pero es un ciclo controlado, que la misma naturaleza lo va controlando. Cuando interfiere el hombre de manera desmedida, ya las consecuencias pueden ser muy graves. Actualmente se están tomando muchas medidas. ¿Para qué? Para evitar esta sobreexplotación del suelo. Esperemos que no sea tarde y no se siga dañando nuestro planeta. Bueno, muchachos, este es el fin de la presentación de esta semana. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Recordemos entonces que así se ve un suelo con exceso de erosión. No es bonito, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que cuidarlo. ¿Qué fue lo que vimos en esta presentación? Vimos lo que era la erosión. Vimos las diferentes causas. Que habían causas naturales y habían causas producidas por el hombre. Y finalmente vimos las diferentes consecuencias que esto producía. Ahora, muchachos, vamos a pegarle una revisita a la guía de trabajo con mucho ánimo, que espero que tengan en sus manos, para aclarar algunas dudas. Así que, mucho ánimo en esto. Pongan atención. Y aquí volvimos con nuestra guía de trabajo. Espero que todos la tengan en sus manos. Como se ve, el tema es la erosión de los suelos, una pequeña introducción, las diferentes causas, ¿ya? Y las diferentes consecuencias que se van produciendo. Lo mismo que vimos en la presentación. Veamos las actividades. La primera actividad nos dice: relaciona, uniendo con una línea, los diferentes tipos de erosión con la imagen y su explicación. Si se fijan, donde dice tipo de erosión, dice erosión hídrica. ¿Recuerdan cuál era la que se producía? Sí, por el agua, por los ríos, justo ahí como está la imagen. Entonces, con una flecha, unimos el dibujo con el tipo de erosión. Y donde dice definición, buscamos la correcta, que es la última, en donde dice: es la erosión causada por el movimiento del agua en sus múltiples formas. Entonces yo uno el dibujo con el tipo de erosión y con la definición. La segunda dice erosión gravitatoria. ¿Cuál será el dibujo correcto? Búsquenlo, lo unen con una flecha y al ladito buscan la definición correcta. ¿Se entiende? Sigamos viendo. Ahora vienen unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la erosión del suelo? ¿Qué tipo de erosiones existen? ¿Y qué erosiones son causadas por el hombre? Todos estos temas los vimos en la presentación. Así que a ponerle muchas ganas con la respuesta. Y si tienen alguna duda todavía, se pueden apoyar en su libro en las páginas 231 y 233. Chiquillos, mucho ánimo. Y al final de la guía, como siempre,
les dejo el link de un video en YouTube que también los puede ayudar a profundizar más en el tema. Chiquillos, un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima clase. Mucho, mucho ánimo.